Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, tengo el honor de tener conmigo a Ruth Eleonora de Cristosal. Va a estar con nosotros este día y sí, claro que es un honor. Ella ha sido nombrada entre las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial y eso a mí como comunicadora social de oposición, yo me siento al 100% representada por ella. Vemos también muchas mujeres de oposición que están triunfando y me llena de alegría en gran manera porque es un trabajo muy digno, es un trabajo muy noble el que se hace. Bienvenida, Ruth, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Sara. Siempre es un placer estar. Y bueno, esta es la primera vez que realmente hacemos este tipo de programas. Bueno, quisiera preguntarle en primer lugar, eh, muchos dicen que organizaciones, incluso el mismo Nayib Bukele ha señalado a las organizaciones de estar en su contra y digamos, de no ser objetivas, pero en el caso de Cristosal hay una trayectoria que no ha sido desde este gobierno que se ha empezado a investigar la corrupción y eso es algo que quizás no muchas personas lo tienen claro y quisiera que nos comente un poco acerca de la trayectoria de Cristosal y desde cuándo se ha venido, eh, bueno, persiguiendo la corrupción en El Salvador. Sí, bueno, en primer lugar, Festival es una organización que tiene 25 años de existencia, va a cumplir. Tiene presencia en Guatemala, en Honduras. En el caso de El Salvador, es el país donde más mismo tiene de haber establecido. Yo creo que, digamos, se parte del desconocimiento, por no decir de la mala fe, pero Cristosal es una organización que tiene una trayectoria amplia en la defensa de los derechos humanos en el país y particularmente con el acompañamiento de las personas desplazadas por pandillas. Creo que este es un tema que, digamos, que puede traer a la memoria algunas acciones que Cristosal hizo muy comprometidas con las víctimas de desplazamiento forzado cuando se presentó desde Cristofal un amparo por, para proteger a las víctimas de desplazamiento, porque aquí no había una ley contra el desplazamiento interno. A partir del trabajo de Cristofal y de otras organizaciones que se formaron, pero el liderazgo importante de Cristofal en esta materia, pues se aprobó en el país una ley que aborda, ¿verdad? Que además por primera vez ponía nombre al género. Y esto trajo también problemas con el gobierno, porque el gobierno, debemos recordar, que en este caso el gobierno Sánchez Serén se resistía a reconocer que había un desplazamiento por pandillas, porque eso implicaba reconocer el fenómeno. Entonces, a partir de eso, pues también se instó, se trabajó para que se aprobara el reglamento de esa ley. Desafortunadamente, ya en este momento, 2019, hubo el cambio de gobierno y esa ley de desplazamiento de Santos de Conservación fue desafortunadamente que quedó en letra muerta, en el sentido de que no se, por el presidente Bukele no se aprobó el reglamento. Ahora, ¿es solo en este caso? No, tenía un programa muy importante de protección a las personas víctimas de ese desplazamiento y además de la situación directa por la pandemia. Y resulta que es parte del trabajo que ha venido haciendo a lo largo de los años. Ahora, en el ámbito de la corrupción, Cristóbal justo fuertemente con la instalación de las justicia a partir precisamente de una promesa presidencial. E incluso por eso es que se, se, se ha estudiado que El Salvador nunca realmente es una democracia, porque una democracia implica no solo el respeto a los derechos, toda la estructura de derechos, la garantía de los derechos, sino también tener elecciones libres, periódicas y competitivas, pero también tener un sistema de control en el tercer punto, ¿no? Y ese sistema de control no es solo porque usted estableció la Constitución, sino porque pues, sí, funcione, porque de eso se trata, ¿no? Que funcione ese sistema de frenos y control. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, El Salvador nunca había tenido eso, una promesa de las instituciones que inicia también un trabajo de articulación con las organizaciones, entre las organizaciones de la sociedad. Claro, la sequía se instala, empieza a trabajar, viene la pandemia, y la pandemia nos dio un momento de desarticulación.
en muchos ámbitos, porque pues, recordemos que todos pasamos al ámbito virtual, y es lo mismo, es el tema de reuniones. Y resulta que en el 2021 ya Cristosal decide instalar una unidad propia en la Víctima Anticorrupción, pero no es que con esa unidad empiece el trabajo del selección de Cristosal, pero ya ahora tiene, digamos, es que en este momento decía donde ya hay una unidad de anticorrupción en Cristosal, que bueno, que empezamos a trabajar y en ese mismo momento, precisamente, es que desaparece la, porque recordemos que esto ocurrió allá por el mayo de 2021, cuando se rompe el convenio de OEA de El Salvador, y bueno, ya, la justicia tiene que salir del país y las organizaciones nos quedamos trabajando de manera ya, digamos, sin, sin un acompañamiento internacional, únicamente con los informes nacionales que podíamos hacer. Yo siempre he dicho que la justicia en el caso salvadoreño nació y murió por la decisión presidencial. O sea, así como fue una promesa de campaña de instalarla, pues también fue una decisión presidencial desmantelarla. Y, eh, digamos, llama la atención cómo se desmantela cuando la justicia empieza a presentar avisos a la fiscalía de casos de corrupción muy fuertes dentro de él. Así es. Bueno, entonces ya hablamos que Cristosal tiene una trayectoria, pero ahora quisiera que nos comentara con la entrada del gobierno de Nayib Bukele, cómo ha sido la transparencia en cuestión de transparencia. ¿Ha costado más, ha costado menos? ¿Qué instituciones han desaparecido y cómo esto ha afectado la investigación anticorrupción de Cristosal? Bueno, eh, en materia de transparencia hay que señalar varias cosas. El gobierno de El Salvador, cuando inicia Nayib Bukele, desaparece la Secretaría de Transparencia y Participación. Antes, y con mucho esfuerzo también, se instaló esta secretaría, que primero fue Secretaría de Transparencia, y al final también sirvió para impulsar dentro del orden ejecutivo estos procesos educativos, porque ningún gobierno es que, sí, venga aquí la transparencia, aquí la vamos a aplicar de manera fácil, ¿no? Debe recordar, por ejemplo, los casos en los que el presidente de la Asamblea Legislativa, Cristina Reyes, se rehusaba a entregar los nombres de los asesores, las compras de unos cuadros, de unos cines, etcétera. El presidente de la República, Mauricio Funes, que fue el que aprobó, digamos, el que al final terminó firmando la ley para que se publicara y además pues, promovió también la ley de acceso a la información pública, pues también se resistió a entregar sus viajes, a entregar sus gastos de propaganda. Es decir, nada de lo que habíamos logrado durante todos esos periodos fue en, así como porque por gracia de los presidentes que estaban así como que plenamente dispuestos a entregar toda la información, porque al final la información es una herramienta importante para la evaluación, para que las poblaciones puedan hacer sus propios auditorías, sus propios de participación. Sin embargo, cuando empieza el gobierno de Bukele, pues la expectativa era que si la bandera más importante durante la propaganda era la lucha contra la corrupción y por la transparencia, pues lo más lógico es que esto continuara o se materializara, no solo que continuara el discurso, sino que se materializara. Sin embargo, eso no fue así. Si bien es cierto, se instala la fiscalía, pues desaparece la Secretaría de Transparencia, el gobierno del Ejecutivo, se desarticulan esfuerzos, pero lo que hace la primera institución desmantelada por Bukele es precisamente el Instituto de Fiscalización. Cambia a los comisionados, quita comisionadas, pone otros comisionados que son fieles al poder. Bueno, una de ellas incluso ahora es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, pasó también por la Corte de Cuentas de la República, etcétera. Y resulta que la opacidad en el país se empieza a instalar como una política. Incluso hubo unos intentos para reformar la ley de acceso a la información que fueron resistidos en este momento por las organizaciones y también porque en ese momento todavía había una sala de lo constitucional independiente que podía asegurar cualquier control constitucional. Pero de hecho, más allá de los intentos jurídicos de modificar todo esto, de modificar las leyes, de hecho lo que ocurre es que empieza el deterioro franco
en las solicitudes. Por ejemplo, nosotros ya tenemos algunos eh, datos, informes, etcétera, en materia de acceso a la información. Cristosal hizo un análisis en el 2023 de las solicitudes de 1.463 solicitudes que habían hecho tasas de pensamiento, periodistas, o sea, no solicitudes de investigación, digamos, ¿no? Se evaluaron 1.463 y de estas, solo el 27% fueron entregadas por el Ejecutivo. Es decir, es lamentable porque al final, pues debiera ser, digamos, el 100%, ¿verdad? O puede haber algún margen porque puede haber alguna información que se haya pedido mal o alguna información que no se pudiera dar por otras razones, o como por ejemplo cumplir con los criterios establecidos de la ley, pero resulta que eso no puede. Y a partir de eso, pues entonces uno puede evidenciar cómo la política de transparencia que debe haber continuado pues, el Ejecutivo, pues desaparece. Imagínense que en materia de acceso a la información sobre los financistas de los partidos políticos, solo el 9%, 9.5% fue entregada en este caso por el Tribunal Supremo Electoral y por los partidos. O sea, es mínimo realmente la acceso a la información. Si nos vamos al tema de obra pública, tenemos otro caso también. Imagínense que en materia de obra pública, voy a citar dos estudios, uno de Cristo Sal y uno de Acción Ciudadana. En materia de acceso a la información, pueden ver cómo, solo le doy dato aquí, dice eh, alrededor del 36% de la información solicitada fue la que fue entregada. Entonces vemos cómo realmente hay miedo por parte de la institución pública de entregar. Y hay miedo cuando usted no quiere que sepa. Cuando usted ha hecho algo mal, usted tiene miedo a hacer. Entonces, es la única alternativa porque no hay nada que pueda justificar que un funcionario le entregue información que por ley está. Entonces, eso es lo que demuestra, porque detrás de la falta de transparencia hay una enorme cobardía. Y es la cobardía de los funcionarios al enfrentar el escrutinio público, al enfrentar que la gente sepa qué se está haciendo con el dinero. Y solo necesito un último dato. En el caso de Compromís, por ejemplo, que fueron más de 1.218 millones de dólares, solo el 5.8% tiene respaldo. Entonces, eso es como para ver la gran magnitud, es como que si dijéramos que de $100, solo 5.80 tienen recibo, vaya, es exactamente así. Y a mí me gusta utilizar mucho el ejemplo del vuelto. Nosotros como familia, como digamos yo, en mi caso de mamá, cuando yo le doy a mi hijo, a mi hija, el dinero para que vaya a comprar algo, lo primero que uno hace cuando entra por la puerta es el vuelto, ¿verdad? El vuelto, date cuenta cuánto te costó, etcétera, ¿no? Y ahora resulta que nosotros no hemos pedido el vuelto, no pedimos el vuelto, no exigimos el vuelto, o como población en general, de ya que se le entrega al gobierno, porque al final cada uno de los centavos que se le entrega al gobierno es, es dinero que nosotros hemos aportado con eso. Entonces, más o menos para que tenga idea también el público de cómo está el actual espacio. Así es. Bueno, y ahora lo que muchos me han dicho que le pregunten, Adelante. esta nominación, este reconocimiento, ¿se lo esperaba? ¿No se lo esperaba? ¿Qué sintió en ese momento? Coméntenos acerca de ello. Bueno, ha sido, digamos, no, eso uno no, para eso uno no se postula, es decir, no es que no, hay un concurso, vamos a participar, ¿verdad? No, no funciona así, sino que a partir de, digamos, de un estudio, de una evaluación que hace el medio de comunicación, que en este caso es la BBC, ellos hacen un proceso de nominación interna, no sé cuántas personas eligen, no sé cómo sigue el proceso. Abajo, cuando la publicación aparece una breve descripción de cómo. Pues unas semanas antes me hablaron para preguntar, para pedir el consentimiento de ser incluida eventualmente en la lista, si digamos, pasaba la pena. Entonces, yo
pues dije que sí, que me sentía además muy honrada, muy orgullosa, porque yo sé que esto no solo es por mi trabajo, sino por el trabajo de las cientos de defensoras, de las cientos de mujeres, de las miles de personas que hacen un trabajo por la defensa de derechos humanos en el país y además por visibilizar también, por sensibilizar a la población sobre los daños de la. Y esto en un país donde tenemos un sistema autoritario, donde cada vez hay más personas que resultan afectadas en sus derechos por exigir derechos, porque imagínense, o sea, Sara, es increíble porque que uno resulte afectado por hacer algo que está mal, pues entonces uno podría decir, bueno, que son las consecuencias de estar haciendo algo indebido. Pero cuando uno lo que está haciendo es ejerciendo derechos, ejercer sus derechos es una responsabilidad ciudadana también, un deber nuestro, pues entonces es así como que está fuera de todo, ¿no? Como que esto no debiera estar pasando. Y cada vez son más las consecuencias que sufre el periodismo de investigación, que sufren los medios de comunicación, que sufren las personas que opinamos de una manera diferente, las mismas personas generadoras de contenido como tú, ¿verdad? Que también sufrimos pues, de violencia política, digamos, censura, y que en muchos casos ha llegado hasta que hasta la propia autocensura. Cuando un generador de contenido dice, yo ya no voy a hacer esto porque esto me trae consecuencias, ya yo no quiero hablar de esto porque me trae consecuencias sobre mi familia. Eso es la autocensura. Y estamos hablando de una autocensura en el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, pareciera increíble que esto ocurriera en El Salvador, después de un país que vivió una guerra, en un país donde hubo persecución política muy fuerte, donde empezó un proceso de construcción digamos, de generación del respeto de los derechos y que de pronto tengamos ese respeto. Entonces, sí, ha sido muy emocionante todo este periodo en que me llaman, bueno, ya finalmente sale la publicación y bueno, ya me vi ahí, ¿no? Entonces, pero sí, sí, tengo que decir que es un proceso de comité de reconocimiento también para todas aquellas personas que defienden, que defendemos derechos. Y también para aquellos que, digamos, tenemos una voz, ¿no? Que podemos ejercer nuestros derechos frente a otras personas que no pueden hacer lo. Yo no le puedo decir a nadie, por ejemplo, sí, sea valiente, denuncie, porque uno no sabe las condiciones que cada persona tiene en su núcleo familiar, personas que trabajan en el gobierno, que pueden perder su empleo, que son el sostén de su empleo. No se imaginan cuántas madres en algún momento, algunas mujeres se han abordado y me dicen, "Mire, yo no puedo decir nada porque este niño trabaja en el gobierno y la pueden despedir si yo aparezco, ¿verdad? Apoyándola, o yo misma, hay otras personas que me dicen, mire, yo ni siquiera la puedo seguir, yo veo su contenido, imagínate, increíble, Sara, porque hay gente que dice, yo veo su contenido, yo veo lo que se publica, pero no le puedo dar seguimiento porque mis redes sociales son, digamos, vistas por mi jefe y yo trabajo en el sector público. Entonces, en un contexto así, este reconocimiento para mí es muy valioso, pero esto es para todas las personas que se Muchas gracias. Y para el 2025, ¿qué se vislumbra? Sabemos que hay recortes, por ejemplo, en la PGR, que significa menos defensores públicos y ese caudal de personas se van a abocar a organizaciones así como Cristosal. ¿Cómo vislumbran ustedes ese escenario del 2025? Vaya, en el ámbito público, el 2025 es un año importante porque creo que va a marcar una nueva grada hacia abajo del deterioro en el país, del deterioro institucional. Otra vez en esas gradas, ¿verdad? Es como si fuéramos bajando las graditas y un nuevo peldaño. En primer lugar, porque viene mucho recorte presupuestario y eso implica desempleo en el. Desempleo porque la empresa privada no tiene la capacidad, eh, y no solo que tenga la capacidad porque sea malo, sino porque no hay intenciones de inversión en el país frente a un país que algunos podrían decir, pero mira, El Salvador es bien estable, en El Salvador no pasa nada, en El Salvador no hay una guerra, en El Salvador y sacaron las pandillas, ya todo debiera salir. Sí,
pero está muy sometido a los bailes políticos y a los deseos, digamos, de una cúpula que se concentra en una familia presidencial y otros intereses cercanos, ¿no? Entonces, esto, frente a una falta de planificación, a la generación de un montón de gastos, que podemos decir gastos superfluos. El gasto superfluo es aquel que no necesitamos. Nosotros como en una casa tenemos un presupuesto y sabemos qué es lo que tenemos que comprar. Lo primero que hay que pagar es el tema de, digamos, útiles escolares, todo lo que necesitamos para que nuestros hijos vayan a la escuela y puedan ejercer su derecho a la educación. Pero también medicamentos, porque el sistema de salud no está en sus mejores momentos, ¿verdad? Y por lo tanto muchas personas se ven obligadas a comprar los medicamentos en el ámbito privado porque no hay condiciones en el ámbito público. Pero por el otro lado, también el tema de la alimentación, porque podemos tener incluso todas las condiciones para poder estudiar o una asistencia médica y no tenemos un plato de comida. Entonces, uno establece sus prioridades en una casa, ¿no? La comida en cipotes, las que no se quede, ¿verdad? Sí, porque siempre hay que priorizar a los hijos, las madres que priorizamos a los hijos, y los padres, y también a partir de ahí todo esto que comenta. Pero no voy a aparecerme con ese nivel de necesidades diciendo, pero no, voy a poner, voy a comprar el teléfono de última generación. No voy a aparecer diciendo, no, yo quiero los zapatos que he visto que me cuestan tanto. O sea, porque es un tema de prioridad. Y si usted lo hace, está siendo un mal administrador. O va a decir, no, es que me voy a ir al casino, ¿verdad? A ver si con esto gano más. Cuando pues, probablemente si se gasta ese dinero, pues al día siguiente no va a tener con qué mantener. Bueno, entonces resulta que eso es lo que hace el gobierno, porque no establece las prioridades, bueno, estas necesidades primarias para la población, sino que lo que hace es gastar en luces, en publicidad. Vemos una ciudad iluminada y qué linda, ¿verdad? Qué bonito se ve, esa Navidad, etcétera. Pero las luces no se ponen, ¿no? Las luces no se ponen y las necesidades de la población son crecientes. Hemos visto este fenómeno, yo le digo el fenómeno de los ¿verdad? Porque tenemos a los desplazados, las personas desalojadas de su vivienda, tenemos a los despedidos, las personas desaparecidas, los familiares de las personas detenidas. Y al final lo que tenemos es una masa bien importante de personas que están pues, protegidas socialmente. Y algunos pueden incluso justificar, decir, no, sí, pero es que ya no tengo las pandillas, sí, pero es que eso no es también, digamos, la única responsabilidad estatal. Hay que generar políticas estatales para permitir que El Salvador tenga un desarrollo económico, pero que también la población, la gente tenga garantía del ejercicio de sus derechos. Y cuando hablo de la garantía del ejercicio de sus derechos, no es porque pueda denunciar o pueda protestar, sino que me estoy pensando, por ejemplo, en el derecho a la salud. La garantía del derecho a la salud no es solo tener médicos, no es solo tener unidades de salud, no es solo tener hospitales, también tener medicamentos, tener que esa atención sea de calidad, etc. A eso me estoy. Y eso es responsabilidad. O el tema de los alimentos, por ejemplo. Ese cambio que hubo, que ahora le dan una tarjeta con $75 a la gente y ya no le dan su paquete, ¿qué es lo que representa para el pequeño, para el agricultor, que a ver, apenas sobrevive con lo que puede recoger día a día? Pues, ¿qué significa para esas personas que ya no tengan este insumo y que ahora tengan una tarjeta de $75? Que además no es de producción nacional lo que se puede comprar, etcétera. Entonces, frente a esta situación, uno ve el presupuesto. Y el presupuesto es como donde se establecen las prioridades del Estado, ¿verdad? Uno puede decir, esta familia prioriza la alimentación de sus hijos, cuando uno dice el presupuesto de la familia está destinado mayormente a la alimentación. O esa familia prioriza, no sé, viajar, porque ve que una buena parte del presupuesto está allá. Entonces, en el caso del presupuesto, como les decía, es bien relevante porque es la madre de todas las políticas, porque a partir de ahí se sabe cuáles son las. Y hemos visto, por ejemplo, como en educación ya ha habido una reducción importantísima en presupuesto. En salud también, aunque los maestros creo que les habían prometido que no les iban a hacer el escalafón a partir de desmovilizar la marcha. Pero lo cierto es que, según decía una de las diputadas ayer de oposición, o antier, pues el presupuesto no se ha cambiado. Es decir, no es que le hayan aumentado la educación para garantizar eso. Entonces lo que vemos es que esto va a traer más despidos.
y más despidos que realmente no están sustentados en un análisis de la situación del ministerio, porque a lo mejor habían demasiadas personas contratadas, que puede pasar en una institución pública, que se han generado demasiados empleos a partir de, digamos, del mal manejo de los... Pero esa no es la realidad, o al menos no hay ninguna información que lo sustente. Entonces, muchos de estos despidos se están produciendo de manera muy discrecional y violentando derechos. Incluso algunos ni siquiera les han dado autorización en su despido, no han hecho ninguna prestación social especial, una prestación laboral. Por lo tanto, esto genera más oportunidades, porque son personas que además el sector público no está generando la cantidad de empleo que debiera, digamos, para poder absorber este capital, esta cantidad de personas que son trabajadores y que tienen muchos años, muchos de ellos incluso a punto de poder alcanzar su edad de jubilación, han sido despedidos con meses, con personas que les faltan meses para como uno o dos. Bien, entonces eso por un lado. Por el otro lado, por supuesto que esas personas se organizan. Yo no descarto de que la organización también se vea cada vez más reprimida, en el sentido de que habrá más esfuerzos de desarticulación. Por ejemplo, yo insisto que en el tema de las marchas, que existan retenes policiales, es un factor inhibitorio para que la gente llegue a la marcha. Es tratar de desarticular, de tratar de desmantelar, que las personas ejerzan un derecho, porque es un derecho, o sea, marchar es una forma de libertad de expresión, es una expresión de... Y otros retos que tenemos que seguir enfrentando, como el tema de la corrupción. Así que sí, el panorama lamentablemente no es un panorama brillante, ni un panorama de mejora. Todos quisiéramos que nuestro país mejorara, para decir, uno no es que hace estos análisis para decir, ay, qué más pesimista, no. O sea, digamos, uno trata de ser lo más realista posible y el deseo, mi deseo para el 2025 para El Salvador es que mejorara, por supuesto, que las condiciones de vida, porque que un país mejore debería implicar que la población tenga mejores condiciones de vida, que la población tenga más acceso a recursos, que la población tenga más acceso a empleo. Eso se trata de mejorar, no de que mejoren unos pocos, ¿verdad? Sino que mejore la mayoría. Y eso sería mi deseo. Sí es. Para finalizar, quisiera preguntarle, el Estado fue ausente bueno, fue solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera que nos hablara un poco acerca de si esa ausencia podría traer repercusiones para el Estado salvadoreño. A ver, lo que hubo en la primera semana, la primera segunda semana de noviembre, fue una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta comisión, lo que se institucionó, se reunió un grupo de personas conocedoras de la materia constitucional y solicitaron una audiencia a la comisión para decirle, mire comisión, esto es lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Resulta que ante esa audiencia el Estado no asistió. No es la primera vez que el Estado no asiste. El Estado salvadoreño, esta es la cuarta ocasión a partir de este gobierno en la que este gobierno y la continuidad, ¿verdad? Hay una continuidad constitucional en la que no asiste a estas condiciones, a estas citas. Y claro, el país se lucha muy mal, porque en definitiva, cuando usted, otra vez, ¿verdad? Cuando usted no tiene nada que esconder, pues usted tiene que hacer frente a lo que ha hecho y además dar las explicaciones. Yo le digo, vaya, Sara, ¿por qué usted tomó esta decisión? Lo que tiene que hacer es hacer la explicación. El que Y nada debe, entonces, nada teme, es dice. nada, que nada, es nada, pues, sí, es verdad. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer, que es lo que hemos visto. Una cosa es lo que se dice como parte de un discurso y otra cosa es ser coherente con lo que se dice. Y ahí es donde la distancia es muy grande. Pues entonces, eso fue lo que pasó, que el Estado salvadoreño decidió ausentarse una vez. Ahora, consecuencias directas en este sentido no es que exista una sanción, por ejemplo. No es que por eso se le pone una multa al Estado o algo, ¿no? Pero sí, digamos, va sumando en cuanto a cómo el gobierno se presenta distante del control del escrutinio, no solo nacional, sino internacional. Y alguien puede decir, pero esta es mi casa, abordando ese ejemplo de la soberanía. Aquí yo hago lo que quiero, ¿sí? Pero cuando lo que usted quiere
afecta al resto de vecinos, pues entonces todos los vecinos van a tomar cartas en el asunto, porque vivimos en comunidad y los países también viven en comunidad y tienen obligaciones, por eso es que firman los acuerdos, los tratados, somos parte de convenciones, etcétera, donde nos comprometemos a que cuando esos compromisos se rompen, pues los países, el resto de la comunidad internacional, pues pueden ya preguntar, bueno, ¿sabía usted por qué no cumplió? ¿No? Pues entonces justamente eso es lo que puede pasar. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera invitarla nuevamente porque se quedaron muchos temas en el tintero y nuevamente gracias por haber estado aquí y felicitaciones, Muchas felicitaciones y gracias. créame que yo me siento 100% representada por usted y por otras mujeres que están dando, que están siendo punta de lanza en esta lucha. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Sara, y también aquí muchas gracias porque mujeres generadoras de contenido, digamos, tampoco ya sean tantas en el país, hay más hombres generadores de contenido, y sobre todo en este ámbito valiente, ¿verdad? También de hacer las denuncias que correspondan frente a los abusos estatales. Así que también era el para ti y mis mejores deseos para todos. Gracias. Adiós.